Bien, bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 24. Muy bien, Mateo 17, 24. Esta pequeña reflexión la saqué de mi lectura devocional. Hace una semana estaba yo en esto. Y siempre no puedo decir que sí es un milagro, porque lo es, pero el sentido en el que está establecido tiene muchas, digamos, implicaciones. Entonces, los eruditos dicen que sí fue algo, le dan mucha potencia a lo milagroso, pero otros dicen, no, esto es algo más práctico. Y yo me voy por el lado práctico. Sinceramente, en este texto hay cosas que no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando Jesús sana a un paralítico, cuando Jesús hace ver a un ciego, o sea, ahí no hay más que creer y decir, esto es un milagro. Pero aquí, ahí hay algo que no sé qué es. Pero ya lo van a leer ustedes, no es algo tan difícil. Pero veamos Mateo 17, 24 y vamos a leer esos versículos. La palabra de Dios dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos a poder entender esta situación de esta enseñanza que tú pones en tu palabra, y ayúdanos a expresarla de la mejor manera posible. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, el título del mensaje es el Dios de lo espiritual y de lo humano. El Dios de lo espiritual y de lo humano. ¿Por qué es así? Porque así es. O sea, escuche bien. Por muchos siglos, la iglesia, más que todo en la Edad Media, hubo un esfuerzo para poder, digamos, poder interpretar todas las condiciones cristianas desde el lado espiritual. Incluso muchos textos de la Biblia tienen esa condición, porque las primeras herejías que surgieron desde, digamos, el docetismo, el gnosticismo, la base de ellas era cómo interpretamos a Jesús. Lo vemos como un Dios trascendente, espiritual, o lo vemos como alguien humano. Incluso en una de esas herejías, muy en los, digamos, años de la iglesia, se establecía que lo que estaba en la cruz del Calvario no era el cuerpo de Jesús, porque como Él es Dios, no puede morir, ¿verdad? Entonces, sino que era una sustancia. Y claro, por eso es que usted ve en las epístolas de Juan un esfuerzo de manifestar constantemente la parte física de Jesús, porque eso es Jesús. Jesús es Dios, pero no se nos olvide que Jesús es hombre total y completamente. Entonces, las dos esencias están en Él. Lo que yo contradigo es que ya no ponemos aquello, porque cuando yo estudié teología en el año 98, 99, a mí me dice, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y yo siempre les he dicho que eso es algo equivocado, porque usted no puede poner un vaso lleno con otro vaso lleno, porque si usted lo rebalsa sobre el otro no le cabe. Es que la realidad es que Jesús es Dios y hombre totalmente, en toda su naturaleza. Entonces no podemos dividirlo, es decir, 50% hombre, 50% Dios. No.
tampoco, esa es una herejía, ni tampoco 100% hombre, 100% Dios. No, eso también es equivocado. Jesús es hombre y es Dios. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que Jesús se encarnó, es decir, se hizo hombre, habitó entre nosotros y se sometió a toda justicia humana. Eso es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia es muy enfática en mostrarnos la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Por lo tanto, yo no tengo ningún conflicto porque yo sé que Jesús es humano, porque sangró, derramó sangre, fue humillado, pero también se sometió a las condiciones humanas. Y esto es lo que va a explicar el texto aquí. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esa cuestión de lo espiritual y lo humano? Les explico. Hay mucha iglesia evangélica que todo lo quiere ver desde el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces yo les voy a dar un ejemplo que recuerdo, se me viene a la mente. Yo tuve el privilegio de poder, con el pastor Moisés, Dios nos dio el privilegio de alquilar una frecuencia. Entonces tuvimos una radio en Usulután que fue un éxito en lo que duró, ¿verdad? Porque al final tuvimos que quitarla porque Mauricio Funes nos compró la radio y nos quitaron el alquiler. Pero por eso está mal ahora en Nicaragua, ¿va? Porque nos quitó la radio. Pero bueno, lo que les quiero decir es de que me contaron que un pastor, o sea, un pastor determinado, había alquilado una de las frecuencias más grandes, ¿verdad? Para transmitir. Y las personas que estaban allí me dicen, mira, fíjate que llegué, fuimos a cobrarle, ¿verdad? Entonces, así literalmente, ¿verdad? Primero la secretaria le decía, no está, no te puede atender, pero él le dijo, mire, yo no me voy a ir porque el carro estaba parqueado ahí. Pero entonces él salió, le dijo, y al atenderlo al final, y le dijo, mira, dame un momento, voy a ir a orar para ver qué me dice Dios, ¿verdad? Y cuando vaya a orar, ¿verdad? Yo te voy a responder si te pago o no, ¿verdad? Entonces se mete a orar, mire, hizo oración, hizo ayuno, y los $2,000 de alquiler no le salieron. O sea, no pasó nada. Lo único que provocó es vergüenza. Diga conmigo, vergüenza. Esa es la plataforma en la cual estamos hoy en este texto. ¿Por qué? Porque como cristianos no podemos evadir lo humano. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia. Yo predicaba hoy en la mañana en la Policía Nacional Civil y ayer prediqué en una vela en Usulután y yo les decía a los hermanos que no podemos salirnos de esta realidad. No podemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita estamos adorando, alabando, pero ¿cuál es la realidad de la vela? Que ahí teníamos a un cuerpo, ¿verdad? Un féretro, y que mañana se va a tener que enterrar a esa hermana. Entonces, esa es la realidad. Estamos orando, fortalecidos, pero hay muerte. Hay muerte, no lo podemos evitar. No podemos limitarlo. Entonces, ¿cómo unimos, cómo relacionamos lo espiritual y lo humano? Eso es la dinámica. Eso es lo que quiero yo que usted reflexione conmigo. Y para ello, quiero que este texto pueda darnos luz, claridad. Pero desde ya yo le digo, las dos verdades, tanto lo humano como lo espiritual, están relacionados directamente. Usted no puede ser totalmente espiritual si las cosas humanas las tiene tiradas. Ni puede ser tampoco espiritual si solo se dedica a lo humano y lo espiritual usted lo menosprecia. Es decir, debe de haber un equilibrio. Diga conmigo, un equilibrio. Y el equilibrio debe estar en todo. Debemos de ser espirituales y debemos de ser humanos. Debemos de ser humanos y debemos de ser muy espirituales. Hay que mantener un equilibrio en nuestra vida. Ahora, veamos esto para que nos quede claro. Quiero, antes de que podamos entrarle a este texto, darles a ustedes el escenario del 17. El capítulo 17 nos presenta un Jesús glorioso, un Jesús de gloria. Se glorificó y se transfiguró ante sus discípulos. Y esto, hermano, nos presenta un Jesús de gloria, ¿verdad? Veamos al Jesús de gloria. Mira lo que dice el 17
verso 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, mire qué bonito. O sea, el Jesús glorioso. Diga conmigo, Jesús glorioso. Qué precioso la gloria de Dios, su resplandor, su belleza. Yo pienso, hermanos, sinceramente, que nuestro Señor, cuando nosotros estemos cara a cara con Él, ha de ser un resplandor de gloria tan poderoso que por eso nosotros vamos a tener que tener otro cuerpo, porque nosotros no estamos preparados para ver ese resplandor, para ver esa gloria del Dios eterno. Entonces, en ese momento, cuando subió al monte, llevó a 3 de sus discípulos y sus 3 discípulos vieron cómo su gloria resplandeció. Entonces, el texto bíblico quiere hablarnos de la divinidad, quiere hablarnos que este Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el que caminó con Israel en esa columna, ¿verdad?, de nube de día y esa columna de fuego por la noche. Hermanos, aquí tienen ustedes el resplandor de la gloria de Jesús. Aquí tienen ustedes al Hijo de Dios con toda su divinidad, con todo su poder, con toda su autoridad, el que puede hacerlo todo, el que domina todo, el que gobierna los mares, el que gobierna la naturaleza, el que puede sanar, el que puede restaurar, el que puede salvar y el que puede darnos vida eterna. Este es el Dios glorioso. No aplaudieron, me deberían de aplaudirle al Señor porque Él es el que tiene el poder. Este es el Jesús milagroso, el Jesús poderoso. Pero ahora tenemos el Jesús humano, que le cobran los de la Curazao, que le cobran los de Prado, que le llaman los de Tigo, pagar las facturas del internet que no pagaste, ¿verdad? Veamos el 24. Mire qué poderoso. Mire lo que dice. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: nuestro maestro no paga las 2 dracmas. Entonces, aquí hay una relación muy poderosa porque, diga conmigo, impuestos. Imagínense, a veces no nos cuesta ver al Jesús glorioso, ¿verdad? Que es el que más buscamos, el de los milagros, el de las sanidades. Pero este Jesús que debe, que tiene que pagar impuestos, como que no nos gusta mucho. Nos gusta más el Jesús de la gloria, ¿verdad? Pero escuche bien, el texto se desarrolla en varios, digamos, movimientos. Varios movimientos. El primer movimiento está en el verso 24, donde llegan a él los cobradores, donde lo buscan, ¿verdad? Entonces, yo me siento muy familiarizado porque a través de los años que Dios me ha permitido ministrar, a mí, hermano, mire, me buscan las deudas, me buscan los compromisos. O sea, es una cosa que si yo no debo $30,000, yo no me siento tranquilo, ¿verdad? Entonces, o sea, ya es algo que es un monstruo, ¿verdad?, que tengo que soportar, ¿verdad? Entonces, para mí ya deber 30,000 pesos ya no es carga, sinceramente. 100,000 tampoco, ¿verdad? Pero es que no tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocupar. No tenemos que preocupar. Porque la deuda máxima que nosotros teníamos ya fue cancelada. Y es la deuda por el pecado, hermanos. Y si Jesús nos ayudó a pagar, a saldar con su preciosa sangre la deuda máxima que teníamos, ¿de qué podemos temer? ¿Por qué nos vamos a escandalizar? ¿Y cuánto vale eso? 200,000 pesos. Mire, yo veo en San Salvador gente que anda carros de $230,000. ¿Sí? ¿Y quién se escandaliza? Hace poco
uno de ellos era cristiano, estos jóvenes, estos señores que a través del choque que tuvieron en este carro deportivo en el redondel Luceiro, o sea, venían tan rápido en un Porsche y cuando quisieron dar el redondel, dar la vuelta, la llanta izquierda supuestamente se subió en una de esas cunetas, le dio vuelta. $230,000. ¿Pero qué es eso? Si lo que se perdió fueron vidas, y una vida es más grande que cualquier carro de 200,000 pesos. Hermano, hasta ahora la humanidad no ha podido, hasta ahora están creando piernas ya, ¿verdad? Pero ni con toda la tecnología que hay ahora, ni con toda la tecnología y los avances que hay hoy, nadie ha podido recrear el alma del hombre, el corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es carísimo, hermano. Por eso es que entienda algo. Lo más grande, lo más caro que hay es su salvación. Y después de eso, Dios no tiene problema en bendecirlo. O sea, Él le puede dar. Y no hay problema, que lo siga quien tenga que seguirle. Pero usted no se afane. Usted no se preocupe. Porque Jesús puede con eso y puede con más que eso. No se preocupe. El primer movimiento es los cobradores siguiendo a Pedro para que hablara con Jesús, porque a él no le fueron a decir. El segundo movimiento es el 25 y 26, que es la respuesta de Jesús. Es donde viene Jesús y le va a responder a Pedro. Y le va a decir: Pedro, te hago unas preguntas, te cuestiono de esta manera. Y digamos que el verso 27 es la resolución del problema. La resolución del problema. Entonces, ¿a qué se refiere el verso 24 con las 2 dracmas? Diga conmigo: 2 dracmas. Todo judío mayor de 20 años, establecido por la ley de Moisés, tenía que dar un tributo para el templo. Y eso, hermano, era un tributo anual. Ese tributo servía para varias cosas, pero entre ellos mantener los edificios del templo. Y otra cosa para lo que servía era para poder desarrollar, ¿verdad?, las actividades del día de la expiación. Es decir, todo judío varón mayor de 20 años tenía que dar esas 2 dracmas. Son didracmas, así sería. Éxodo 33 se lo dice. No lo vaya a buscar. No necesito que lo busque, pero ahí está la base bíblica. Ahora, estas dracmas eran el equivalente a 2 días de trabajo. Diga conmigo: 2 días de trabajo. Es decir, era el equivalente a 2 denarios. Era lo que ganaba un jornalero en la agricultura en 2 días de trabajo. A eso equivalía este impuesto. Entonces, todos los años, en el mes de Adar, es decir, en el marzo, el primer día, los primeros días, desde el primer día de marzo, se comenzaban los anuncios. Es decir, iban a las aldeas, iban a los pueblos y se anunciaba que tenían que pagar el impuesto, porque el 15 de marzo ese impuesto se comenzaba a pagar, desde el 15 hasta el 30. Entonces no anda muy diferente a lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Porque ya sabemos perfectamente que hay detalles en nuestras fechas de pago, tributos, alcaldía, impuestos, cobros que nos hacen. Entonces se tenían que pagar estas monedas. Entonces viene Pedro y se adelanta. ¿Por qué? Porque este es un problema. Porque Jesús, por ser Dios y porque Él se transfiguró y porque Él manifestó su gloria, como Él es poderoso, podría decir: no pago. Pero Pedro, anticipándose a la respuesta, porque no le fue a preguntar, sino que él dedujo que Jesús le iba a pagar. Entonces, nota el verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Entonces, mire, él responde sin preguntar:
verso 25. Él dijo sí, o sea, él asumió que Jesús iba. Entonces ahí viene Pedro y dice, lo voy a ir a buscar a Jesús porque hoy ya me comprometí, me arané. Entonces es como cuando, mire, tráigame, va a querer el perfume, niña fulanita. Y yo sé, ay, esta señora, esta maestra, y a mí ni me gusta comprar estas cosas, pero le voy a ayudar, pues le voy a pagar, le voy a pedir eso. Mi esposa me dice, mira, fíjate que pedita, ay Dios, digo, ya ese volado es de 70 pesos, ¿verdad? Pero, pues sí, uno realmente, no sé por qué tienen eso las mujeres que piden esas cosas, pero bueno, algo les ha de llamar la atención, ¿verdad? Pero hay algo dentro de ustedes que les gusta el oro, los perfumes, los aritos. Entonces, no sé qué es, ¿verdad? Que les gustan las cosas buenas, ¿verdad, hermana? Entonces, no importa lo que cueste, pero siempre hay alguien allí vendiendo en las oficinas. Y mira, aquí le traigo niña fulanita, este perfume tan rico, se lo voy a dar fiado, 4 pagos. Y claro, y usted, de verdad, déjemelo. Y usted todo lo que es fiado lo agarra. Si le fían la luna, la compra también. Viene Pedro y asume que Jesús va a pagar. Entonces, pero mire lo que hace en el verso 25, después del punto. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero. Mire, diga conmigo, omnisciencia. O sea, el Dios divino lo sabe todo. O sea, Jesús no se puede engañar. Él ya lo sabe. Que, mira, Pedro, ya te fuiste a enjaranar allá. O sea, mire, una cosa tan sencilla como por ejemplo, los que yo compro siempre, y valga el anuncio, todas las pantallas, todas las cosas de cafetería, todo eso lo compro en la comercial Chamba Flores, ¿verdad? Entonces, porque allí trabaja la hermana Brindisi y don Chamba siempre me ha tratado bien. Entonces, lo que le quiero decir es de que cuando yo me fui a meter en esto de las pantallas, porque es que es mucho dinero, porque eran como 2,000 y pico pesos, más otras eran como $3,000 con todo. Yo digo, Señor, pero esto es para las cosas de la iglesia, ¿verdad? Ahora, a veces como que nosotros pensamos que Dios no ve esas cosas, ¿verdad? Y fíjate que Dios ve hasta cuando vas a pagar la factura de ti, fíjate. Cuando vas a pagar, que le debes 20 pesos a alguien y tome fulano, aquí le voy a devolver. O sea, el Señor lo sabe. Sabe que tenemos deudas. Sabe que tenemos compromisos. Sabe que vivimos en el mundo, que tenemos situaciones de vida y necesidades que tenemos que cancelar. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que había hecho Pedro. Él ya lo sabía. Entonces, esta es una parábola. Diga conmigo parábola. Y lo que tiene que ver es lo siguiente. Vea lo que dice el versículo 25. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces, cuando usted va a la alcaldía y pide una partida, usted tiene que pagar ahí una tasa o impuestos, cuando usted tiene que pagar los impuestos de la casa. Entonces, diga conmigo, lo más humano. Dígalo, lo más humano. ¿Por qué? Porque ¿qué más humano quiera sacar una partida y pagar 4 pesos usted? O ir a pagar los impuestos mensuales y dejar 20 pesos ahí. Eso es humano. Pero ¿qué es lo que quiere mostrarnos Jesús? La pregunta que hace Jesús es, Pedro, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A quién le cobran estos dineros? Vuelva a leer el versículo 25. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces, aquí hay una política. Mire bien. Ningún rey va a pagar impuestos porque él es el soberano. Ni sus hijos tampoco los van a pagar. ¿Por qué? Porque cuando un imperio conquistaba una tierra, el emperador, el rey, no va a pagar. ¿Por qué?
Porque los impuestos sirven para pagarle sueldo a él. Los que pagamos los impuestos somos los extranjeros, somos los ciudadanos. Escuche bien, el pueblo sostiene a los políticos. A mí me llega cuando llega el presidente en todas sus Chevrolet Tahoe, sus Suburbans. O sea, a mí me impresiona. Si yo hasta ganas de darle un abrazo, pero me le acerco, me pueden matar. Porque 5 o 6 Suburbans, motos, tiene dinero, tiene plata. Pero él, claro, él es un hombre de familia, muy rica. Entonces, pero un político normal lo mantenemos nosotros. Ahora, los que están ahí en nuestras democracias pagan impuestos, pero antes de las democracias los reyes no pagan ni los hijos pagan. ¿Cómo van a pagar? Pues no es el hijo del mero dueño, pues no es el hijo del propietario, no es el dueño del gobernante. Pues un hijo no puede pagar impuestos, no tiene que pagarlos, porque para eso la gente lo mantiene, para eso la gente le paga. Los reyes de España, los reyes de Inglaterra no pagan impuestos porque ellos son los reyes. La gente paga para darles de comer. Amén. No muy convencidos, pero les voy a decir algo. Si usted vive en su casa, ¿cómo le va a cobrar la comida a sus hijos? No, usted es el tata de ellos, pues. ¿Ah? No, usted es la mamá de ellos, pues. ¿Ah? ¿Y cómo le va a cobrar el plato de comida? Claro, usted le dan ganas porque estos holgazanes tienen 40 años y no quieren ir de la casa, hombre. Y ahí está, mamá, ya voy a conseguir trabajo, vago. Gran irresponsable, 40 años y todavía le paga las cosas a la mamá. ¿Cómo tu mamá, cómo tu papá te va a cobrar? Claro, hay padres que lo hacen, pero no es ese el propósito, ¿verdad? No es ese el deseo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Ok, ahora, ¿cómo le vas a cobrar a Jesús? Si Él es el Hijo de Dios, ¿quién es el dueño del templo? Dios, su papá. No cuando vino y lo buscaron María y José y preguntaban, ¿dónde estabas? En la casa de mi padre. Ya conmigo en la casa de mi padre. ¿Cómo le vas a cobrar impuestos a Jesús? ¿Cómo le vas a cobrar impuestos al Dios eterno? No lo tiene que pagar, no tiene por qué cancelarlo, no tiene por qué dar, porque Él es Dios y es el Hijo de Dios, y los hijos de los reyes no pagan impuestos. Amén. Note esto. Jesús no tenía por qué pagar, pero Él ya sabía lo que había hecho Pedro. Le dijo, sí, va a pagar. Entonces viene y Pedro, ya en el verso 26, mira lo que dice. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Diga conmigo, los hijos están exentos. Nosotros como hijos de Dios tenemos varios beneficios, tenemos varias prerrogativas. ¿Por qué? Mire, los hijos de Dios tenemos grandes bendiciones. Amén, hermanos. Dios nos regala sanidades, Dios nos prospera. Aquí hay gente que Dios le ha regalado buenos negocios. Aquí hay gente que Dios le ha regalado sanidades en este año. Dios les ha bendecido sus hijos. Hermanos, sí o no, como hijos de Dios, tenemos bendiciones de Dios. Pero el hecho que nosotros seamos hijos de Dios no nos exime de las obligaciones humanas. Entre más hijo de Dios usted es, tiene que ser más responsable. Que le digo a los haraganes que no trabajan, que van a las 10 de la mañana, buenos días, príncipe. ¿Ah? Y vos que te has creído que no trabajamos. Y usted a las 2 de la mañana conectado al Facebook. Trabaje, papito. Pero es que yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios,
pero en lugar de decirle hijo de Dios, le vamos a decir lirio del campo. ¿Por qué? Los lirios del campo no trabajan y se visten. Es que, hermano, óigame bien, mi pastor no se equivocaba. Él decía, mire, si usted es cristiano, usted tiene que llegar media hora antes y irse una hora después. Pero ¿cuál es el problema? A veces, porque nosotros somos cristianos, no, yo no puedo apoyar eso. Y yo me tengo que ir temprano a la iglesia. Mire, Señor, dé el ejemplo. Si usted es el cristiano de la oficina, no se eche los tragos con los compañeros. Si usted es el cristiano de la oficina, deje de andar mujeriando en la oficina. Porque vienen aquí y aquí vienen a la transfiguración y ven la gloria de Cristo y lloran y amén y gloria a Dios, pero media vez les enseñan a una mujer, no le pueden decir que no. ¿Dónde está la gloria de Dios? No hay poder, no hay autoridad. ¿Por qué? Entre más espirituales seamos, tenemos que ser más responsables en lo humano. Llegar temprano, salir tarde. Tratar de ser responsables y honestos. Porque somos hijos de Dios. Por eso tenemos que pagar a tiempo. Por eso tenemos que ser honrados. Por eso tenemos que ser diligentes. No oigo aménes ahí. Pero la gente dice, es que fui al retiro, fui a lo espiritual y fui a adorar y cantamos alabanza. Mira vos, y pagaste el internet. No, ya lo van a cortar. ¿Y de qué te sirvió ir al campamento? ¿Y qué te sirvió de ir al retiro? De nada. De nada. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre lo humano y lo espiritual. Y hay una relación directa entre lo espiritual y lo humano. Yo he aprendido algo. Y vamos a comenzar en orden. La palabra clave de la perícopa es el 27. Sin embargo, para no ofenderles. Diga conmigo, para no ofenderles. La palabra en griego es escandalizo o escandalón. La palabra en el texto griego lo que quiere decir es, diga conmigo, no le ponga tropiezo a la gente. No le ponga tropiezo, hombre. Cuando nosotros venimos y no somos diligentes, le ponemos tropiezo a las personas. Jesús no tenía por qué pagarle el impuesto porque es el Hijo de Dios. Pero bien dijo él, para no ofender a esta gente, voy a pagar, voy a renunciar a mi derecho para que la gente no hable mal del evangelio, para que la gente no hable mal de la obra, para que la gente no hable mal de los cristianos, para que la gente no diga los cristianos son sinvergüenzas, igual que yo. Mire, le voy a decir algo y se lo digo de todo corazón, sinceramente. Todos hemos sido así, pero hay que hacer una lucha. Le voy a dar un ejemplo. Hoy en la mañana me encantó porque estábamos celebrando el Día del Padre pero el testimonio del sargento que estaba ahí me encantó. Me dijo, él cuando terminó el evento, porque él testificó de que Dios lo había liberado de un proceso judicial, pasó 1 año y 4 meses encerrado. Entonces, se combinó la acción de gracias con el Día del Padre. Pero ¿qué me gustó? Mire qué bonito. Me dice, él dijo, a mí me impresionó. Hermanos, no dijo hermano, dijo, compañero, mire, aquí está acompañándome mi hijo, dijo. Y el hijo es el alcalde de, no voy a decir el municipio. Pues además que ya no importa, todo cambió, pero mi hijo es el alcalde de tal lugar. Y yo, ¿qué? Dije yo. Y claro, yo lo había visto a él sentado, se ve un poquito más joven. No, y honestamente no le vi cara de agente, sino que le vi cara de un joven, pero con 27 años ya es alcalde de su ciudad. Pero mire que me impresionó. Cuando terminamos de platicar, porque yo prediqué de los padres irresponsables, llegaban bien alegres, eran bien desinflados. ¿Por qué? Porque mire, hermano,
Una de las grandes bendiciones que tenemos los cristianos es que cuando venimos a Cristo, esto nos sirve para ver hacia el pasado. Y si en el pasado nosotros hemos dejado cosas sin arreglar, hay que tener el valor, el coraje y la fe para ir a arreglar esas cosas. O sea, yo no me cabe en la mente cómo hay personas que pueden hacer cosas y como que no les importa eso, ¿verdad? Y ya mis evangélicos y entonces pues hay que ir a arreglar lo que está atrás, porque eso es lo humano. Entonces él me dijo, mire, le voy a ser sincero, man. Yo me separé con la mamá de mis hijos, me divorcié de él, pero oiga lo que me dijo, yo nunca desatendí mis obligaciones como papá. Me dijo. Eso me tocó. ¿Sabes por qué? Porque mucho hombre irresponsable, cuando vienen al evangelio, a los hijos los dejan sin apoyo emocional. Yo no digo, usted les puede ayudar con un poquito de dinero, no hay, pero el tema es, háblele a sus hijos. Solo porque ya usted está con otra pareja y usted está supuestamente rehaciendo su vida, usted no tiene por qué dejarlos tirados. Y admiro a los que han logrado porque lo pueden hacer, ¿verdad? Porque hay gente que no lo puede, tampoco los vamos a maltratar. Que les dicen, hijo, véngase para acá, y ya los hacen convivir con la madrastra. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero los admiro. ¿Por qué? Porque se necesita valor. Pero hay más varones que lo que hacen es dejar tirados. Y no es así. Si usted es cristiano, usted vive en lo espiritual y lo humano. Y si está aquí cantando alabanzas, si usted no le ayuda a sus hijos, le van a caer las cuotas alimenticias y las va a tener que pagar porque usted es un irresponsable. Pague. Deje de estarse arañando ahí por persinarse, se aruña. Y diciendo, no, es que yo ya mi vida es diferente. Sí, si la señora que dejaste embarazada, se te cargo. Poner el apellido a tus hijos. Y mantenerte con tu esposa. Si ya tienes una nueva pareja, hace vida con ella. Pero qué bueno, me divorcié, me separé, sí, pero estoy siendo responsable con ella. Excelente. Excelente. Y mire, ese es el ejemplo, me dijo. Muchacho es, y va para diputado. Excelente, excelente. Lo felicité. Dios le bendiga. Que no. Qué bueno, hermanos. Qué bueno. Qué buen ejemplo ese. Porque la mayoría de gente cuando fractura una relación, se olvida, ¿verdad? Le puedo mandar unos 10 pesos. ¿Podrías vos comer con $10 a la semana? ¿Ah? ¿Podrías vos comer con 20 pesos al mes? Pague. Pero lo que usted no sabe es lo siguiente. Cuando usted en lo humano es honesto, cuando usted en lo humano es honrado, cuando usted en las cosas humanas es recto, Dios lo bendice en lo espiritual. Mire cómo está amarrado todo. Si nos venimos a dar el taco aquí de los aleluya, tobitanos y táveres, pues cumpla. Pero cuando usted cumple en lo humano, Dios le bendice en lo espiritual. Porque ese es el círculo, ya conmigo es un círculo que está relacionado. Yo vengo en lo espiritual, me expongo al Señor, lo adoro, lo exalto, pero después de eso voy a lo humano y me comporto como una persona recta. Pero cuando yo en la rectitud hago las cosas bien, Dios me bendice también en lo espiritual. Este es un templo. ¿Usted cree que Dios no va a bendecir a las personas que digan, no, yo voy a poner para las ventanas? O sea, mire, cuando nosotros estuvimos en la central los primeros años, no había dinero para comprar el cielo falso. Y el pastor fundador hizo una campaña que cada cielo falso iba a llevar el nombre de la familia que lo donara. Después hizo lo mismo con las sillas.
Y mire que para construir el primer templo en la Sultana, no había dinero para poner las puertas. Y un empresario de la iglesia donó las puertas. Yo no le digo que el empresario va a tener las puertas del cielo abiertas, ¿va? Pero qué bendición cuando usted pone algo materializado de la bendición espiritual que Dios le ha dado, usted la transforma en lo material. Y cuando usted puede y es capaz de administrar el dinero bien, para que Dios lo bendiga. Porque algo sí les voy a decir, que hay gente que mis respetos porque son grandes administradores y les alcanza para todo y presupuestan todo. Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque solo con venir a la iglesia, ay, ya vine al culto y de aquí, sí, pero si sos un desordenado de primera marca, nunca te va a bendecir Dios. Hay que llevar un cuadernito y en los números, ahí está la bendición. En todo lo pequeño o lo grande que demos, hay bendición de Dios. Y si usted en esta tarde, en esta noche dice, yo le voy a ayudar dele, hombre, Dios lo va a bendecir. Dele a su hermano. Si Dios le pone aquello de regalarle algo a alguien, déselo, hermano. No sea desobediente, porque Dios quiere bendecirlo en lo espiritual y en lo material. Porque las dos cosas están unidas, no están separadas. Ahora, aterricemos. ¿Qué dice Jesús? Para no ofenderles. Diga conmigo, para no ofenderles. Mire, no dé mal testimonio en esas cosas. No dé mal testimonio. Porque cuando usted da buen testimonio hasta en las cosas pequeñas, ese es un gran honor que usted le está dando a Dios. Porque la gente dice, hey, verdaderamente es una persona de verdad que es honrado. De verdad que es una persona bien ordenada. Y esa bendición Dios la transfiere en su vida. Y usted vive una vida más ordenada, más plena. Pero ahora voy a ir a una parte que tal vez no le guste. Mire, diga conmigo, estamos en el mundo. No rechace tampoco las cosas humanas que son de bendición. Mire, yo conozco una gran cantidad de personas que han venido a testificar a los púlpitos y han declarado, ya estoy sano. Y es mentira, no los ha sanado Dios. Pero por miedo. Yo hablaba ayer con un médico y me dice, con el doctor López Vega, y lo vi con un cuello ortopédico. Y le dije, doctor, ¿qué le pasó? Mira, me dijo, estuve a punto, yo hasta le dije a mi señora que ya me iba a morir porque les había salido una hernia ahí. Entonces, pero a veces nosotros, porque somos tan espirituales, decimos, ya me declaré sano. Papito, si no vas a verte esa cuestión, te vas a morir de cáncer. Así de fácil. Sí somos espirituales, sí adoramos a Dios, sí glorificamos al Señor, pero si no hacemos las cosas humanas bien, que es ir al hospital, ir a vernos, tratarnos, mire, si usted no se somete, usted mismo va a perder, va a fracasar. Se sometió y ahí está la cirugía, se le hicieron, ya está bien. Pero cuántas personas que ahí estaba otro hermano de la iglesia con un cáncer de piel y ahí dejó pasar hasta que ya se vio bien grande y me dice el hermano, pastor, ya cuando ya lo vi grande me asusté. Cáncer de piel. Y ahí estuvimos nosotros orando que el cáncer, ¿verdad? Que la biopsia no saliera con un cáncer maligno. Y orando, y oré. Él oró, yo oré. Y él experimentó, él dice que experimentó sanidad. Porque cuando se fue a hacer la biopsia, ya le pareció negativo. Pero le estaba avanzando. Hasta que ya se hizo una protuberancia. Entonces, si estamos en el mundo, no desechemos esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la competencia para actuar en lo espiritual y en lo humano. Y todas las cosas que nosotros hacemos van a ser de bendición al final. Vea lo que dice para terminar 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí
y por ti. El estatero era el equivalente a 4 denarios. Es decir, él estaba pagando la deuda de Jesús y la deuda de Pedro. Entonces, la pregunta que se hacen los teólogos ¿es este un milagro? Entonces, muchos piensan que sí lo es, que lo que hizo fue, Pedro fue a sacar el pez y que de la boca sacó la moneda y con eso fue a pagar. Entonces, pero si usted entiende bien, porque no nos dice cómo lo hizo, sino que solo están las órdenes de Jesús y el dicho de Jesús, para no ofenderles, anda, tú eres un pescador y como eres pescador, sabes cómo sacar esto, ¿verdad?, del mar y le sacas la moneda. Mire, ¿qué es lo que quiere decir? Diga conmigo, un día de trabajo. Nada lo va a sacar de las deudas. ¿Usted quiere salir de las deudas? Un día de trabajo. Un día más. Ordénese. Sea disciplinado. Luche. Para que Dios lo bendiga. Para que Dios lo prospere. Para que Dios haga algo en su vida. Eso es lo que está queriendo decir esto. Mire, ¿por qué? Porque la bendición de los cristianos es el trabajo. Sea honesto en su trabajo. Prospere. Porque en cada día de trabajo que usted hace, hay una bendición de Dios para ese día de trabajo. Y yo le garantizo esto. Si comenzamos a hacer las cosas humanas con más diligencia, Dios nos va a bendecir más en lo espiritual. Hágalas bien. Un cristiano tiene que ser, hermano, yo le digo, todos la regamos en las cosas humanas. Todos. Pero hay que saber también sacar, ¿verdad?, las extremidades de donde uno las mete, porque si uno la riega, hay que resolverlo. Y con oración y Dios nos va a ayudar. Yo dije, no hombre, yo esta deuda no, ¿para qué la agarré? No era necesario. Y me arrepentí. Y a veces uno dice, Señor, que no te consulté. ¿Cómo no? El problema es que es necesario que hayan cosas también muy humanas que nos salgan mal para nosotros aprender que hasta de las cosas más pequeñas de la vida, hasta en las cosas más insignificantes, Dios tiene el control de ellas. Y hay que tener la capacidad de que si la regamos, usted le debe a fulano, páguele. Usted, mire pastor, allá tengo este problema, siéntese, disciplínese, vea cómo hacer, venda algo, róbele a alguien o vea cómo hace. Pero siempre en lo humano, Dios va a dar una respuesta espiritual. Siempre en lo humano usted se va a encontrar con la solución de su problema. Porque Dios tiene control sobre lo espiritual y sobre todas las cosas humanas de nuestra vida, hermanos. De tal manera que no se le escapa nada a Él, porque Él lo sabe todo. Entonces no tenga pena de acudir al Señor a pedir ayuda, porque tanto la podemos regar en las cosas humanas de la vida, pero Él está dispuesto a mandarnos una moneda para que nosotros no seamos vergüenza, para que no seamos acusados por toda la gente que nos ve como hijos de Dios. Démosle, trabajemos eso. Mire, yo necesito ayuda, busque ayuda. Trabaje, haga el esfuerzo y no delegitime que todas las cosas debajo del sol están bajo el control de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por